Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. Bien, vamos a seguir con nuestro estudio de bibliología. Estuvimos viendo lo que es la revelación, lo que es la inspiración, lo que es la iluminación de la palabra de Dios. Pero también estuvimos analizando la inerrancia de las Escrituras, que realmente tenemos que creer en ella. La palabra de Dios es verdad. Ahora, claro, al declarar que cierta colección de libros como la tenemos acá, que surgieron de las experiencias del pueblo de Israel, de un pueblo, o familias, personas, y luego de la iglesia allí en el primer siglo, constituyen la palabra de Dios escrita, entonces, claro, es muy lógico que alguien diga, ¿cómo puedo saber esto? ¿Cómo puedo tener la seguridad de que esto realmente es palabra de Dios y no fue un invento humano y que alguien haya inventado cosas, ¿no? ¿Quién hizo, por ejemplo, la elección de qué libros tienen que entrar en esta colección, estos 66 libros de la Biblia? ¿Por qué tienen validez? ¿No valen lo mismo estos escritos que los libros sagrados de Persia, del Corán, etc.? Por lo tanto, es importante de ver cómo nos llegó la Biblia en la actualidad. Cómo se formó lo que conocemos hoy con este conjunto de libros. Entonces, hablamos acerca del canon, el canon de las Escrituras. El término griego canon es una palabra que significa caña, o sea, como una varilla para medir o poner algo derecho. Es algo que usan los carpinteros, los albañiles para hacer un muro derecho o trazar una línea recta o cosas por el estilo, construir algo que está derecho, ¿no? Entonces, básicamente significa eso. También la regla de las proporciones de la figura humana, las construcciones arquitectónicas, muchas veces se incluye ese concepto del canon. Es una aceptación pasiva de aquello, si hablamos en cuanto a la Biblia, que es aceptado como regla de la fe y la práctica para el creyente. En el caso concreto del Nuevo Testamento, canon designa el catálogo de los libros sagrados admitidos por la Iglesia cristiana, y la palabra canon aparece inclusive en la Biblia. Por ejemplo, cuando leemos allí en Gálatas 6:16, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos... estoy en el capítulo equivocado. 6:16, y a todos los que anden conforme a esta regla, esta es la palabra, canon, paz y misericordia sea a ellos y al Dios y al Israel de Dios. Entonces, esta regla, esto es canon, donde también está asociado con la nueva creación. Es el canon para el nuevo pueblo, esa regla de la norma para el creyente. Y fue Orígenes, allí en el siglo III después de Cristo, que utilizó este vocablo para indicar una regla de fe, o sea, esa norma por la cual hemos de medir y evaluar.
Y ahí llegó a tener el significado de la lista o índice de los libros que están incluidos en la Biblia. Y en el sínodo de Laodicea, que se llevó a cabo en el 363 después de Cristo, el término canon se aplica definitivamente entonces a esa norma de las Escrituras. ¿Cuáles son los libros que corresponden a las Sagradas Escrituras? Entonces, cuando hablamos de canon de las Escrituras, podremos definirlo como la lista de los libros reconocidos como inspirados por Dios y usados por la Iglesia de Jesucristo. En oposición al canon, tenemos los libros apócrifos, o sea, los que no entraron, pretendieron serlo, pero no entraron allí al canon. ¿Por qué había necesidad de un canon? Entre las causas que hicieron necesaria la formación de un canon de las Escrituras, vamos a nombrar 5. En primer lugar, el mandamiento divino de escribir, de mantener, de cuidar los escritos sagrados. Dios mismo mandó conservarlos. Y varias veces aparece eso en las Escrituras, que guardara la ley, que la escribiera. Un pasaje bastante conocido. ¿Recuerdan cuando Josué estaba terminando su vida? Llamó a todo el pueblo, reunió a todos los líderes y a todo el pueblo. Y ahí justamente presenta esta verdad, Josué 24:26. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí, debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Entonces escribió estas palabras en el libro de la ley. O sea, continuamente se buscaba tener presente las palabras de Dios, escribirla, referirla, y acá hasta levantaron un monumento frente a la promesa del pueblo que habría de seguir esa palabra. Vamos a obedecer esa palabra, habían dicho. Entonces, como un recordatorio, una confirmación de esta promesa de parte del pueblo, levantaron esa piedra. Esta piedra sigue hasta hoy en día en Siquem. Lamentablemente, en cuanto a la promesa del pueblo hecha a Dios, dejó mucho que desear. La piedra sigue estando. Las piedras hablan. Pero lamentablemente no se hizo caso. Pero bueno, la cuestión es que Josué escribió, Moisés escribió, Daniel escribió, siguiendo claras órdenes de Dios, y así podríamos seguir a lo largo y ancho de la Biblia. Entonces están los escritos por los profetas, por los que siguieron esto, y claro, después estaban los que copiaban esto, continuamente se estaba copiando. Generalmente a eso se dedicaban los escribas, y por eso tenían un conocimiento muy amplio de lo que eran las Escrituras, y cuando alguien del pueblo tenía alguna pregunta, bueno, acudía justamente a ellos. Un imperativo similar deben haber sentido los primeros cristianos cuando vieron los escritos de los apóstoles. No, estos son los escritos de aquellos que habían recibido la orden de parte de Cristo, o la promesa de que el Espíritu Santo vendría y haría saberle a ellos lo que ellos vivieron, lo que les fue enseñado, y aún nuevas revelaciones. Juan 14 y Juan 16, pasajes que ya estuvimos analizando. Entonces, una clara orden a seguir. Dios había dicho, escriban. Ellos escribieron. En segundo lugar, la necesidad del canon también se daba por la gran cantidad de persecuciones y guerras que también produjeron una gran cantidad de destrucción de estos materiales escritos de parte de los judíos y también luego de los cristianos, ¿no? Entonces, estas personas que estaban siendo perseguidas por su fe muchas veces, y donde se buscaba la destrucción de estos escritos, entonces tenían que saber cuáles eran los inspirados y cuáles no. Quemar toda mi biblioteca, pero el libro, lo voy a esconder, lo voy a guardar y hasta lo voy a proteger, aun si tengo que perder la vida. Y esta fue la realidad, por ejemplo, de los judíos en el tiempo de la persecución bajo Antíoco Epífanes. Ustedes recuerdan de cuando Israel estaba bajo el imperio griego. Con Alejandro todo bien, habían tenido muy buena aceptación, los judíos pudieron seguir ejerciendo su religión, pero con Antíoco Epífanes, un descendiente posterior,
se vino la noche realmente. Y todos los que tenían alguna parte de las escrituras eran asesinados, eran torturados, o los donde se sabía que había algo escondido, los torturaban para conseguir destruir estos materiales. Entonces, ¿cuánto no estarían dispuestos a sacrificar con tal de guardar el tesoro de la palabra de Dios? Sabían que era la palabra de Dios, entonces estuvieron dispuestos hasta la muerte. Y en el año 303 después de Cristo, Diocleciano mandó confiscar los libros sagrados de los cristianos y hubo muchísimos mártires. Ahora, ¿quién iba a morir por un libro de Cervantes? Un libro religioso cualquiera. En mi biblioteca tengo centenares de libros. No moriría por ninguno de ellos. Si lo querés quemar, bueno, me daría lástima, pero si solo me queda un ejemplar de la Biblia, ¿qué haría con ello, verdad? Bueno, esa fue la realidad de la persecución de los cristianos. Otra necesidad de definir el canon también tenía que ver con la proliferación de los libros apócrifos. Justamente en el tiempo intertestamentario entre Malaquías y Mateo, surgieron un montón de libros apócrifos, entonces había que saber claramente cuáles eran los correctos, cuáles eran los inspirados, cuáles eran los libros de Dios y cuáles no. Entonces había necesidad de contar con el verdadero canon del Antiguo y del Nuevo Testamento para contrarrestar el efecto pernicioso de las enseñanzas, por ejemplo, de un tal Marción, que ahí por el año 140 había formado su propio cuerpo, podríamos decir, su propio canon, con un evangelio reducido de Lucas y las cartas del apóstol Pablo, o más bien 10 de ellas nomás. Otra razón era necesario saber cuál es el canon del Nuevo Testamento para saber qué libros constituían la norma de la fe y la conducta de la iglesia. O sea, ¿cómo vivo como creyente? ¿En base a qué? ¿A los escritos de quién? Tengo que manejar mi vida, porque algunas iglesias usaban justamente los libros apócrifos en la lectura y la enseñanza. Y después, también la expansión del cristianismo. Sabemos que ya en el primer siglo el evangelio había llegado hasta los confines del Imperio Romano. Y en el segundo siglo esto ya se fue extendiendo más y más y más por afuera de los límites del imperio. Entonces, ¿qué libro llevo? Y luego, otro tema muy importante, ¿qué libro utilizo para traducirlo? O sea, ¿qué libros vamos a traducir? No vamos a traducir las ideas de cualquier religioso. No, vamos a traducir lo que realmente es la palabra de Dios. Entonces había que definir cuál, o reconocer, para ser más exacto, cuál era el canon. Ahora, vayamos un poquito a lo que es el canon del Antiguo Testamento. En Romanos 3, el apóstol Pablo está discutiendo sobre el tema de que todos los seres humanos son culpables frente a Dios. Nadie es justificado por obras. Entonces algún judío podría decir, pero nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos circuncidados. Y otro podría cuestionar, pero bárbaro, ¿qué tienen de ventaja los judíos entonces? Pablo muestra claramente que la justificación solo es por fe. No hay otra. Pero al que cuestiona al judío, le va a decir, tienen una gran ventaja. Miren lo que dice Romanos 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas las maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, lo que judíos tenían allí en el primer siglo en sus escritos, conocido hoy en día como Antiguo Testamento, fue reconocido por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿como qué cosa? Como palabra de Dios. Antiguo Testamento, así como lo usaban los judíos en el primer siglo, es palabra de Dios inspirada. Ya tenemos el canon. Simplemente habría que averiguar qué libros utilizaban en aquel entonces. Y ya sabemos cuál era el canon del Antiguo Testamento.
Versículo 3. ¿Por qué si alguno de ellos han sido... Pues, ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Está relacionado con la palabra? Claro que no. Aunque hayan sido los más mentirosos, infieles, incrédulos, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es verdad. Tu palabra es verdad. Y acá el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, justamente da a conocer esta realidad. Entonces, aunque fueran perseguidos o partieran por sus propios intereses, ¿qué llevaban consigo siempre? Llevaban algo que les diera identidad a este pueblo, y era el libro. Por eso se les llamó inclusive el pueblo del libro. ¿A dónde iban? Llevaban sus rollos, sus escritos. Y eso es lo que decía luego también en Hechos 15, 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. O sea, los escritos de Moisés, Pentateuco. Todos los días es leído en las sinagogas. Entonces, ¿qué es? Es palabra inspirada por Dios. Y contiene el relato de la creación, la caída del hombre en el pecado, el diluvio, la torre de Babel, etc., ¿no? Está todo allí. Es palabra inspirada. Los judíos lo tienen, lo están leyendo. Y acá lo ve como algo absolutamente válido, ¿no es cierto? Esto lo dice uno de los apóstoles, el apóstol Jacobo. Ahora bien, con toda probabilidad fue Judas Macabeo y sus allegados quienes dieron estructura a los libros proféticos al dividir en dos grupos los diferentes documentos canónicos que coexistían con los mosaicos. Y esto habría tenido lugar más o menos en el 164 a.C., justamente en ese tiempo intertestamentario. Allí se dieron esas luchas de los macabeos contra el imperio griego que se estaba disolviendo y surgiendo el imperio romano. Y es muy interesante lo escrito en 2 Macabeos 14:15. Sé que es un libro apócrifo, pero tiene mucho de historia, y por eso lo cito. Allí dice: reunió Judas todos los libros dispersos a causa de la guerra que hemos padecido y ahora los tenemos a mano. Si los necesitáis, enviadnos a alguien que os los lleve. Después de la destrucción de Jerusalén, 70 después de Cristo, y con eso empezó la dispersión de los judíos, entonces se vieron forzados a buscar justamente eso que les diera la unidad, la identidad de pueblo, y obviamente se decidieron por la palabra. Y como ya no se podían reunir y celebrar su culto en el templo, que estaba destruido, seguían reuniéndose en sus sinagogas que estaba establecida en cada ciudad, ¿no? Donde había más de 10 judíos, establecían una sinagoga. Allí leían las escrituras, practicaban la oración. Pero había una gran cantidad de libros religiosos de diferentes rabinos, etc. Entonces, tenían que definir cuáles son ahora los inspirados por Dios y cuáles no. Entonces, en el año 90 después de Cristo, un grupo de destacados rabinos se reunieron en Jamnia, que es una ciudad que se encuentra en la costa de hoy del Líbano, en aquel entonces de Fenicia, para tratar justamente el tema del canon ya existente. Y esto es lo que quiero resaltar, ya existente. Y se discutió el tema de Esther, Eclesiastés y Cantares, de los Cantares. Fue discutido, pero luego también aceptado en la escritura. Pero en la práctica, y esto lo quiero resaltar, ya estaba definido el canon del Antiguo Testamento. Jesucristo lo había utilizado, los apóstoles lo habían utilizado. O sea, ya estaba definido, no era una cuestión de definamos este libro sí, este libro no. Eran reconocidos como inspirados. Ya lo eran. Ya habían sido aceptados como tales. Ya se estaban aplicando en la vida de los piadosos. Era una cuestión de simplemente ahora decir, sí, realmente son estos. Entonces, para definirlo, ¿quién lo definió? Obviamente lo tiene que ser Dios.
Y ahí el testimonio de Jesucristo es el más importante de todos. ¿Recuerdan? Ya leímos y citamos el pasaje de Lucas 24 un par de veces cuando Jesús iba allí, recién resucitado, camino a Emaús, con estos dos discípulos que no entendían por qué pasaban estas cosas. En el 24-25 de Lucas dice: «Oh insensato Jesús, y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?». Y ahí empezó. Desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿Jesucristo qué hizo? Tomó el Antiguo Testamento y empezó a mostrar en todos los libros del Antiguo Testamento donde se hablaba de él estos pasajes. Conocemos que hay más de 300 profecías que se cumplieron en la primera venida de Jesucristo a esta tierra. Entonces, Jesucristo se basó en el Antiguo Testamento tal cual lo conocían en aquel entonces. Entonces estaba bien claro, ya estaba definido cuál era el canon del Antiguo Testamento. Y es interesante observar que incluso se refiere a esa triple división de los libros del Antiguo Testamento como se conocían justo en esa época, allí en el primer siglo. Antes era la ley y los profetas. Pero acá habla de los salmos también, incluye los salmos. Entonces esa división tripartita que justamente estaban utilizando los judíos en esa época. Con excepción de Ruth, Cantar de los Cantares, Esther, el Nuevo Testamento ratifica los libros del Antiguo Testamento. Son esos tres que no encontramos citas en el Nuevo Testamento. Y aún algunos suponen algún indicio en algún escrito. Pero citas literales, solo de estos tres libros no hay ninguno. Muy llamativo esta preciosa verdad, ¿no? Y los cristianos de Berea justamente fueron alabados por estudiar las Escrituras. Claro, vino el apóstol Pablo, empezó a predicar el Evangelio de Jesucristo, algo completamente novedoso, pero ¿en qué te basas? Antiguo Testamento, vean, busquen. Isaías 53, Génesis 3:15, Isaías 7:14, y podríamos seguir, ¿verdad? Zacarías, etc. Entonces, los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, que eran judíos que no aceptaron estas verdades. Rechazaron y persiguieron al final a Pablo. Pero los de Berea eran más fieles. Y empezaron a averiguar, a ver, comprueba lo que dice el apóstol Pablo con lo que dice las Escrituras. O sea, la veían como la palabra de Dios. Por eso la aplicaban a la vida y justamente fueron alabados por esto. Lo veían como el canon para la iglesia primitiva. Estaba absolutamente establecido, reconocido. Los padres de la iglesia, en líneas generales, exceptuando a San Agustín, aceptaron los 39 libros que tenemos en el Antiguo Testamento. San Agustín todavía le añadió los apócrifos. Y la iglesia protestante sigue exactamente los mismos pasos. Allí, en el siglo XVI, ¿qué veían? ¿Cuál era la palabra inspirada? Estos 39 libros. Y desecharon tajantemente los apócrifos. Lutero hizo algo que no fue muy sabio. Los dejó dentro del Antiguo Testamento, en la Biblia que él tradujo al alemán, pero en un apartado del cual decía: son útiles para leer, son interesantes, pero no es la palabra inspirada. Pero como quedó ahí, bueno, se equivocó. Calvino, en cambio, fue absolutamente tajante, radical en cuanto a esto, ¿no? Ahora bien, sea como fuera, todos los reformadores aceptaron el Antiguo Testamento como inspirado por Dios. Ahora, pasemos al canon del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento obviamente se formó en un tiempo mucho más reducido, porque en un siglo se había escrito en el primer siglo. Y bueno, en realidad fue escrito en la segunda mitad
a partir del 50 hasta casi el 100 después de Cristo, fue escrito todo lo que es el Nuevo Testamento, ¿no? Ahora, el factor principal para determinar si algún libro del Nuevo Testamento era canónico, tenía la inspiración de Dios, era que fuera apostólico. ¿Esto qué significa? Que fue escrito por un apóstol o que fue avalado, acompañado por un apóstol. Ahí tenemos Lucas, tenemos Marcos, que escribieron justamente avalados por los apóstoles. ¿Y qué decía Efesios 2:20? Que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué es lo que practicaba la iglesia primitiva? Hechos 2:42. Había 4 columnas. Y la primera de ellas era: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, si la iglesia quería saber algo, entonces tenían que referirse a los apóstoles. Tenían que consultar con los apóstoles. Tenían que leer los escritos de los apóstoles, porque justamente ellos habrían de recibir por medio del Espíritu Santo de parte de Jesucristo la revelación de lo que faltaba para completar el canon, ahora en este caso del Nuevo Testamento. La lista más antigua de la cual tenemos conocimiento hasta hoy, de nuestros 27 libros que encontramos en el Nuevo Testamento, fue escrita en el 367 después de Cristo por Atanasio de Alejandría en una epístola de Pascua de Resurrección. Otro dato es la inmensa cantidad de citas del Nuevo Testamento por escritores cristianos en diferentes citas. Justamente usaban citas del Nuevo Testamento ya en los primeros siglos. Y en esas citas patrísticas, o sea, padres de la iglesia, se descubrieron 22.534 citas del Nuevo Testamento. Solo en los escritos de Justinino Mártir, Ireneo, Clemente Alejandría y Orígenes. O sea, fíjense, 22.500 citas en padres de la iglesia, o sea, bien al principio, siglo II y III. El profesor Johnston ha mostrado en sus principios de evidencia de investigación crítica que hacia al principio del tercer siglo de nuestra era, había unos 2 millones de cristianos en el mundo y que la creencia de autores como Ireneo, Clemente, Tertuliano, de que el Nuevo Testamento era autoridad divina, era aceptada por todo el mundo cristiano de aquel tiempo. Y en el sínodo de Hipona, que fue en el 393 después de Cristo, se reconoció los 27 libros que hoy tenemos en el Nuevo Testamento. Y esto fue luego promulgado en el concilio de Cartago 397 después de Cristo. Pero desde esa época en adelante hasta hace un poquito menos de un siglo atrás, nunca ha habido oposición seria en cuanto al canon del Nuevo Testamento. Siempre fue reconocido: estos son los 27 libros, estos son los inspirados, no hay ningún problema. Fueron reconocidos como tales. En cuanto a las pruebas de la canonicidad, para aceptar un escrito en el canon, en la regla de la Biblia, se formularon las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿es autoritativo? O sea, ¿proviene de la mano de Dios? ¿Se nota claramente esto? En segundo lugar, ¿es profético o apostólico? Efesios 2:20, ¿no? O sea, la iglesia está fundamentada sobre esto. Entonces, ¿fue escrito por uno de estos hombres de Dios? En tercer lugar, ¿es auténtico? O sea, ellos trabajaban sobre el modus operandi que, mira, si hay dudas, deséchalo. Entonces tenía que concordar con el resto de las escrituras también. Si las escrituras son inerrantes, Dios es verdad, la palabra de Dios es verdad, entonces no puede haber contradicciones. Después, en cuarto lugar, la pregunta que se hacían ¿es dinámico? O sea, cambia vidas. Es una realidad prometida por Dios, o sea, Dios lo había anticipado en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Y después, en quinto lugar, el escrito X fue reunido, fue cuidado, fue transmitido, leído, usado, aceptado por el pueblo de Dios.
Obviamente no era necesario que lo aceptaran los incrédulos, porque ellos no pueden comprender las cosas de Dios. Están ciegos para las cosas de Dios, como dice Pablo en 1 Corintios 2:14. Todo lo que es instituido por Dios, Dios se encarga de revelárselo a sus hijos. Este papel obviamente lo lleva a cabo entonces el Espíritu Santo. Daba la seguridad, esto es palabra de Dios. Y así se formó entonces el canon del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué significa el canon para la iglesia? Según comprobamos, el alcance del canon para todas las generaciones hasta la vuelta de Cristo conlleva el hecho que la iglesia confesó, pero no otorgó la canonicidad a los libros inspirados. ¿Me entienden lo que significa eso? O sea, la iglesia no dijo, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. Simplemente reconocieron, no, este es, esto es. O sea, no fueron ellos los que decidieron. Simplemente reconocieron lo que ya estaba. La iglesia informó al mundo y sigue informándole, tocando al fundamento sobre el cual se apoya, pero ella no formó dicho fundamento. O sea, la iglesia no lo inventó. No es una cuestión de la iglesia que tengamos estos 27 libros. Es una cuestión de Dios. La iglesia fue la editora, pero no la autora del canon. Puso en circulación los escritos inspirados, pero los había recibido, obviamente. El canon debe controlar la iglesia, no la iglesia el canon. Y esto lo vemos lamentablemente en algunas iglesias llamadas cristianas, donde la iglesia controla la palabra, está por encima de la palabra y esto no puede ser. El canon es una norma cerrada, ha sido dado una vez por todas, ¿sí? Está completo. No habrá otra revelación hasta la segunda venida de Cristo. Está hecho, está completo. La autoridad precede a la canonicidad. O sea, eran libros autoritativos. O sea, se notaba, esto es palabra de Dios, en contraposición con cualquier otro escrito, por más religioso que sea la persona que lo haya hecho. Entonces, los escritos bíblicos están en el canon porque son inspirados. No tienen autoridad por encontrarse en el canon. No, la autoridad les precede, viene de antes. Y un punto más, la iglesia es el fruto del canon. El canon es la autoridad divina y constituye la regla infalible, suprema y definitiva por la que debe regirse el cristiano y la iglesia en todo lo que atañe a su fe y su conducta. Bien, entonces, realmente debe ser de muchísima importancia reconocer que la iglesia no creó ni fijó la lista de los libros inspirados y reconocidos, sino que simplemente reconoció aquellos que ya estaban inspirados desde el momento que fueron escritos, ¿no? De lo contrario, se impondría la autoridad humana sobre la divina en cuanto a cuáles libros incluir en el canon. Bien, esto para definir lo que es el canon de las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué de los libros que no entran en el canon? ¿Qué son, por ejemplo, los libros apócrifos? Voy a leer una definición. El significado de apócrifo es escondido o oculto. Los apócrifos son los 14 o 15 libros o añadiduras a ciertos libros que no se encuentran en el canon hebreo, o sea, el Antiguo Testamento, y sí en el canon alejandrino, o sea, lo que se metió en la Septuaginta. Después vamos a hablar de esto. Fueron escritos en los primeros siglos antes de Cristo. La mayoría de ellos son aceptados por la Iglesia Católica como parte de la Biblia. Ahora, debe insistirse que no se encuentran en el canon del Antiguo Testamento hebreo. O sea, no están allí. No forman parte de esto. Sino que fueron añadidos luego que se tradujo el Antiguo Testamento que estaba en hebreo al griego conocido como la Septuaginta. Más tarde fue añadido a eso, ¿sí? No en la traducción original, pero luego fue añadido a la Septuaginta.
Entonces, fue Jerónimo, justamente habíamos hablado acerca de él, que fue el único padre de la iglesia de los primeros allí, que le añadió los apócrifos a lo que era el canon del Antiguo Testamento hebreo. Y esto fue en el siglo IV. Justamente Jerónimo los nombra de esta forma. Se denomina como apócrifos a todo escrito que pretendiendo todavía la canonicidad, no es inspirado y por lo tanto no es reconocido por el pueblo de Dios. Ahora, claro, uno podría decir, ¿y por qué se consideran apócrifos? En primer lugar, porque contienen doctrinas falsas, que no tienen nada que ver con la doctrina bíblica y fomentan prácticas que están absolutamente en desacuerdo con lo que es lo inspirado, ¿no? Por ejemplo, justificación del suicidio. La oración por los muertos. Adivinen por qué se mantiene y se discute si es inspirado o no. Porque a algún grupo le interesa que esto sea aceptado, ¿no? La oración por los muertos. O que la limosna es un medio para expiar el pecado. ¿Recuerdan lo que hizo Lutero? Fue en contra de la venta de las indulgencias. O sea, poniendo mucha plata, uno tenía asegurado la entrada al cielo. ¿Dónde está eso en la Biblia? En los canónicos no está. En los apócrifos sí. Y por eso había tanto interés en que los apócrifos se quedaran en la Biblia. Una expresión que seguramente hemos escuchado, el fin justifica los medios. Eso también está en los libros apócrifos. Pero nunca un hecho pecaminoso puede justificarse simplemente porque tiene el objetivo de hacer algo bueno. Yo miento para hacerle un bien a alguien. No, el fin no justifica los medios. Pero aparecen los apócrifos. Y esto se ha visto infinidad de veces en las prácticas, sobre todo de la Iglesia Católica. Después hay mucha cuestión de superstición, magia, validada, ¿sí? También hay un montón de inexactitudes en cuanto a cuestiones históricas, geográficas, hay incoherencias muy llamativas. Recurren a tipos literarios que no son normales, que demuestran una artificialidad realmente muy fuerte y que no tiene ningún tipo de relación con la escritura inspirada. A su vez carecen de elementos distintivos que justamente muestran el carácter divino de los libros, tal como el poder profético, el sentimiento religioso, que realmente uno nota acá un hombre piadoso que haya escrito este libro. Ni un solo, es muy interesante esto, ni un solo escritor del Nuevo Testamento cita porción alguna de los apócrifos. Y esto es un punto muy fuerte a favor de la tesis protestante, que eliminó absolutamente los libros apócrifos. No hay una cita en el Nuevo Testamento de los apócrifos, ni una. En cambio, habíamos visto la gran cantidad, miles de citas del Antiguo Testamento en el Nuevo, pero solo los libros inspirados, ningún apócrifo aparece allí. También no hay ninguna evidencia en el testimonio antiguo que apoye esta inclusión. Por ejemplo, Filón, un filósofo judío, citó a menudo el canon hebreo, pero nunca los apócrifos como inspirados. Esto es un filósofo. El historiador Josefo varias veces utiliza el concepto de escrituras para referirse a los escritos del Antiguo Testamento, pero a los inspirados, no a los apócrifos. Cuando se reunieron esos eruditos allí en Jamnia en el 90 después de Cristo, no los reconocieron como canónicos. O sea, fácilmente pudieron decir, estos son los inspirados y los otros no valen. Entonces lo dejaron de lado. También ningún canon o concilio de iglesia cristiana durante los 4 primeros siglos reconoció a los apócrifos. Jerónimo, erudito y traductor de la Vulgata, los rechazó. Disputó el tema con San Agustín. San Agustín fue el que había dicho, bueno,
tráiganlos, los metemos. Y bajo presión, entonces Jerónimo tradujo los apócrifos y después de su muerte fueron ingresados a la Septuaginta. Perdón, a la Vulgata, a la traducción al latín. Muchos eruditos católicos durante la Reforma rechazaban los apócrifos. Obviamente todos los reformadores así lo hicieron. Y como ya dijimos, Lutero los relegó a un lugar aparte, pero Calvino los excluyó por completo de los apócrifos. Y la Reforma mantuvo el principio de que la Biblia y solamente ella es el medio de información, doctrina y ética. Entonces, los reformadores rechazaron por completo todo lo que tenía que ver con esto de los apócrifos. Más tarde, como hubo una reforma, entonces en la Iglesia Católica se hizo una contrarreforma. Y justamente como la Iglesia reformada, la Iglesia evangélica, se basaba en la Escritura y mostraba que ciertas prácticas dentro de la Iglesia Católica eran erróneas, entonces la contrarreforma que hizo incluyó los apócrifos y con eso, obviamente, tenían un supuesto aval para sus prácticas. Ahora, ¿cuáles son, cómo se llama? Y esto fue en el 1546, o sea, fíjense, sí, un milenio y medio después, ¿no? De que se escribieran estos libros. Ahora, ¿cuáles son los libros apócrifos? Del Antiguo Testamento, les cito cuáles son. Aparece un tal Primera Esdras, Segunda Esdras, Tobías, Judith, algunos libros con cuestiones bastante perversas, adiciones a Esther, la sabiduría de Salomón, Eclesiástico o sabiduría de Sirac, Baruch, adiciones a Daniel, o sea, tiene un par de capítulos más, la oración de Manasés, y ya habíamos visto Primera, Segunda Macabeos. Ahora, para el Nuevo Testamento son muchísimos los apócrifos, y ahora fíjense qué libros aparecen allí. Ya solo con los títulos nos damos cuenta hacia dónde están enfocados. Por ejemplo, el Protoevangelio de Santiago, la Asunción de María, la Natividad de María, diferentes evangelios según Tomás, Hebreos, de los egipcios, Marción, recuerdan Marción, que era uno de los grandes herejes del primer siglo, Pedro, un pseudo Mateo, un evangelio de Nicodemo, uno de José el carpintero, y eso que Jesús, José, el padre de Jesús, había muerto muy temprano. El evangelio árabe de la niñez de Jesús, ahí se cuentan historias ridículas. Le siguen los hechos de Pablo, de Pedro, de Andrés, de Tomás, de Juan. Las epístolas de Jesús a Abgaro, de Pablo a los laodicenses, porque aparece una referencia a un escrito a la Odisea, que no tenemos en la Biblia. De Pablo a Séneca, de Pedro a Santiago, la epístola perdida de Pablo a los Corintios. Recuerdan que Pablo escribió 1 Corintios. Después escribió otra carta a la cual hace referencia en su segunda carta, entonces que sería la tercera, pero de esta no tenemos información, no está en el canon de la iglesia. Bueno, esto es para que simplemente sepa cuáles son los apócrifos del Nuevo Testamento. Y este tema lo quiero terminar con una frase de Zwinglio, el reformador en Suiza. La Santa Iglesia Cristiana, de la cual Jesucristo es la cabeza, ha nacido de la palabra de Dios, en la cual permanece y no escucha la voz de un extraño. Entonces, para meditar un poquito, ¿no? Gracias al canon, tenemos una revelación de Dios completa, suficiente. No hay que añadirle absolutamente nada. Es completa porque no le falta ningún libro. Suficiente porque no necesita de otro. Todo lo que necesitamos saber para la salvación, para el presente, para el futuro y obviamente la historia del pasado está acá. No necesitamos otra información más. Todo lo necesario para nuestra salvación está listo, está disponible, es sencillo de comprender, repetido muchas veces en los diferentes evangelios y luego en Hechos y las cartas. Es bien claro.
Ahora, si Dios se encargó de revelar su voluntad a diferentes personas a lo largo de varios siglos, obviamente también se encargaría de que esos escritos inspirados fueran reconocidos como tales, guardados en primer lugar por el pueblo de Israel, por Jesús y por los apóstoles. Y luego que se escribió el Nuevo Testamento, obviamente fueron reconocidos como tales. Si Dios se tomó tanto trabajo en elegir personas, en inspirar su palabra a través de ellas, obviamente también va a velar que estos libros específicamente llegaran hasta nosotros, bien diferenciados de todo lo demás que pudieran haber. Esto es el actuar de Dios, no deja nada a medias. Entonces, si Dios se dio tanto trabajo en que su palabra llegara hasta nuestros días, a nuestras manos, en forma íntegra, segura, la pregunta con la cual podemos terminar cada clase de bibliología es: ¿qué valor le doy a la palabra en mi vida? La leo, la estudio, la aplico. Creo en ella absolutamente, no le doy lugar a las dudas. Y luego la transmito con toda la seguridad, con toda la pasión, sabiendo que esto es poder de Dios que cambia vidas. Ojalá actuemos así. Va a ser de bendición para nosotros y será un canal de bendición para muchísimas personas. Que el Señor nos ayude en esto, aplicar estas verdades para su gloria. Amén. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.